Ustedes son resistentes hasta los viernes. Bueno, voy a ver si un día doy la conferencia en domingo, a ver si vienen también. ¿Recuerdan ustedes que teníamos pendiente un título un poco extraño, la tendencia a la homogeneidad abstracta? Yo estoy sorprendido por una situación paradójica de nuestro tiempo. Hay una propensión muy difundida a creer que no hay normas. Yo siempre he recordado aquella frase tan graciosa que pone Ortega en La rebelión de las masas, en boca de un gitano, en que dice, se fue a confesar, dice, el cura precavido le preguntó si sabía los mandamientos. Y el gitano le dijo, miste, padre, yo los iba a aprender, pero he oído un rum rum de que los iban a quitar. Pues esto creo que es la situación de ahora. Hay un rum rum de que van a quitar todos los mandamientos. Y por consiguiente que no hay normas. Que no hay normas ni formas de conducta buenas o malas, superiores o inferiores. Pero lo que es paradójico es que esta actitud no lleva a lo que podría esperarse, que es un reconocimiento de la multiplicidad de formas de la vida humana. Porque evidentemente si no hay normas, bueno, las conductas son múltiples y cada uno la que se quiere elegir. Esto debería llevar a una enorme multiplicidad de la vida, de sus formas. Sin embargo, ocurre lo contrario. Se está produciendo una visión simplificada y homogénea de la vida humana. Yo observé hace ya muchos años, yo he sido muy estudioso de la época romántica, y hay un libro importante, francés, que luego se imitó en España también, que era Los españoles pintados por sí mismos. El francés es anterior, de Français peints par eux-mêmes. Y es curioso cómo a cada profesión corresponde un tipo humano. Las profesiones eran bastantes, pero incomparablemente menos que ahora. Pero había una variedad de tipos humanos, incluso se distinguían por su estilo, por su manera de vestir, por sus costumbres. La diferencia era enorme. Ahora ocurre lo contrario. Las profesiones se han multiplicado inmensamente. Yo paso todos los días por un sitio que hay una placa que pone Centro de Nuevas Profesiones. Esto aumenta todos los días. Y sin embargo, los tipos humanos son mucho menos que antes. Hay mucha más homogeneidad. Es decir, personas que tienen profesiones muy diferentes, como profesiones son enormemente distintas, corresponden a un tipo humano muy parecido, muy semejante. Es decir, hay aquí un paralelismo con lo que yo señalaba respecto de las normas o la ausencia de normas y en cambio la tendencia a una simplificación de las formas de vida y a una, sobre todo, una gran homogeneidad. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que es una consecuencia de la reducción de lo humano a lo que no es propiamente humano, fundamentalmente a la despersonalización, que es una tendencia dominante, no digo triunfante, pero dominante, una tendencia con la cual tenemos que contar y que si nos parece peligrosa, como a mí me lo parece, por supuesto, creo que reclama una actitud de resistencia. Resistencia que naturalmente debe consistir primariamente en la imaginación. Por supuesto. Fíjense ustedes que la realidad natural es, en cierto modo, monótona. Dirán ustedes que hay innumerables especies, animales y vegetales, por supuesto.
creo que están catalogadas 300.000 especies de coleópteros, solamente de coleópteros. Sí, pero cada especie está compuesta de individuos que apenas lo son, que apenas se diferencian, que son, para emplear un concepto que usaba Leibniz, indiscernibles. Es decir, son las especies las que son distintas. Las especies. Los individuos prácticamente no. De hecho, en fin, es sumamente difícil distinguirlos. Hay que hacerles una marca. Si un entomólogo quiere distinguirlos, pues tiene que hacerles una marca, una señal determinada. Es decir, añadir una señal o una determinación enteramente extrínseca, ajena al... Porque en su realidad misma no hay diferencia. La especie está presente de un modo uniforme. Es decir, solamente las personas son verdaderamente individuales. ¿Por qué razón? Yo creo que la razón es sumamente profunda, porque la persona incluye lo irreal. La persona no es solamente real, la persona es en gran parte anticipación, futurición, irrealidad, algo por tanto imaginario, algo que es imprevisible. Y por eso le pertenece a la persona esa forma de realidad que no existe más que en ella y que llamamos libertad. Precisamente la libertad, siempre la libertad es creadora. La libertad consiste justamente en alumbrar algo nuevo, algo, insisto, imprevisible. Puede tener condicionantes, por supuesto. Toda innovación se hace dentro de un sistema de realidades. Pero a última hora, un acto libre es algo que se añade a la realidad y que en ese sentido no es previsible. Fíjense ustedes que en definitiva por eso el hombre es la única realidad de la que se puede decir que es autor. Autor, que procede del verbo augere, es el que aumenta. El autor es el que aumenta algo, ¿no? Es decir, los animales se limitan a ejecutar un repertorio que les viene dado. El programa vital de un animal está en su especie. Lo realiza. Tiene que ejecutar acciones, evidentemente, el animal para hacerlas. Un animal para comer, para cazar, para buscar un pasto, para unirse a una hembra, para lo que sea. Tiene que ejecutar actos. Sí, pero el programa de los actos le viene dado por su naturaleza, por su especie, por su sistema instintivo. No inventa. En el hombre no. En el hombre esto no ocurre. Y justamente por eso le pertenece a la persona un tipo de individualidad que no será fuera de él en ningún caso. Ustedes no lo encuentran en una roca, no lo encuentran en un cristal, un mineral cristalizado, no lo encuentran ustedes en una planta, no lo encuentran ustedes en un animal, en ninguna parte. Es decir, esa tendencia que yo veo hacia la homogeneidad y que en nuestra época tiene una fuerza extraordinaria, en definitiva van contra la condición misma humana. Yo creo que es una extravasación del igualitarismo. Ustedes saben que la idea de igualdad, triunfó con la Revolución Francesa. Recuerdan ustedes las 3 palabras claves de la Revolución: libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad no se había usado tanto. Hay un concepto muy antiguo, un concepto sumamente antiguo, naturalmente, que es el de la equidad. Eso sí, es evidente que la moral ya griega y romana había tenido como exigencia la equidad. Pero la equidad requiere que se dé un trato
igual a lo que es igual. Pero recuerden ustedes, por ejemplo, que la fórmula de la justicia, tal como la empleaban los juristas romanos, era sum cuique tribuere. Dar a cada uno lo suyo. Es decir, a cada uno, sum cuique. Darle a cada uno lo suyo. Por tanto, no es algo homogéneo. Es decir, no tiene sentido darle a todos lo que no es de todos. A cada uno hay que darle lo que le pertenece, lo que es propio. Esto es la equidad. Pero el igualitarismo parte de una suposición que es que la realidad humana está definida por la igualdad. Esto no. Esto contradice la evidencia. La evidencia que es precisamente la portentosa diversidad de lo humano. Ustedes fíjense, por ejemplo, que desde que se descubrió, hace no mucho tiempo, un poco más de un siglo, las huellas dactilares, se encontró que hasta estas líneas que tenemos en las yemas de los dedos justamente permiten la identificación. Ustedes saben que la policía ha cambiado desde entonces, ¿no? Y ustedes, si son lectores de novelas policíacas, habrán visto el papel que tienen las huellas dactilares. Yo, por ejemplo, estoy dejando mis huellas en esta mesa. Bueno, espero que eso no me traiga malas consecuencias. Pero, en fin, la estoy dejando. No llevo guantes, yo qué sé. Es decir, que hasta en un detalle físico como es las yemas de los dedos, hay una individualización absoluta que permite la identificación. Es decir, que no hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares. Por supuesto, no hay dos caras iguales. No digamos expresiones. Ahora acaban de descubrir los biólogos, el ácido óxido ribonucleico y la doble hélice y todo esto, es decir, que parece que tenemos en nuestros genes, llevamos ya ciertas marcas absolutamente individuales. Ahora se permite, como saben ustedes, averiguar incluso la paternidad, incluso partiendo de restos de cadáveres. Ahora se están hablando de estos asuntos. Yo no estoy muy seguro de que todo esto sea así, pero lo que me parece interesante es que incluso en la realidad física, en la realidad fisiológica del hombre, hay unas marcas absolutamente de individualidad irreductible. Es decir, una persona es única, lo es en todos sentidos, es inconfundible. Naturalmente, si descendemos o ascendemos de lo meramente fisiológico a lo personal, la diversidad es incomparablemente mayor. Si introducimos la historia, no digamos, es decir, cada época evidentemente tiene un tipo o varios tipos en cada época de hombre y de mujer, que cambia con las edades también. Es decir, la variedad humana está en los antípodas de la igualdad. La equidad está muy bien, es decir, hay que tratar como igual lo que es igual. Por ejemplo, ¿qué diría? Los derechos. Bueno, sí, naturalmente. Una persona, por ser persona, tiene ciertos derechos. Esto sí, evidentemente. Le pertenecen por su condición de persona, no por su condición de Juan o de Manuela, sino por su condición de persona. Ahí debe haber igualdad. Pero no más ahí, ¿no? Es decir, tan injusto es tratar lo igual desigualmente como tratar igualmente lo desigual. Es ejercer una violencia sobre la realidad. ¿Comprenden ustedes? Si se produce esa abstracción, se produce esa eliminación de la variedad real y concreta, entonces se desemboca en la ausencia de normas personales. No olviden esto. Normas personales. Y esto lleva a la desorientación. Hemos señalado que en nuestra época, recuerdan ustedes, me planteé el problema de si nuestra época era particularmente inmoral. Yo creo que no. No creo que sea una época más inmoral que otras.
quizá menos que algunas. Lo que es característico de nuestra época es un grado de desorientación moral muy grande. Es un enorme el número de personas que no saben qué pensar, que no saben a qué atenerse, que no saben qué es lo que se debe hacer. Y lo que hacen no está tan mal, forzosamente no lo está. En muchos casos lo está, pero en otros muchos probablemente más no. Muchas gentes tienen una moralidad muy aceptable, pero están desorientadas. No saben bien lo que deben hacer. A lo mejor lo hacen bien, pero no saben bien por qué lo hacen. No se atreven incluso a justificarlo. Esto es sumamente curioso. Muchos contemporáneos nuestros creen o dicen que creen o intentan creer que todo está permitido, porque es indiferente, pero se sienten perdidos. Yo de vez en cuando paso algunos momentos por algunos programas de televisión. Yo recomiendo a mis amigos que vean algunos programas 3 minutos, no más, porque los quiero bien. Pero 3 minutos para que se sepa por dónde vamos. Con eso basta. Y realmente oye uno a personas que probablemente son buenísimas gentes, pero dicen unas cosas tan increíbles, ¿no? Tan absolutamente increíbles. Sobre todo que dan una impresión de total despiste, ¿no? De no tener ni la menor idea de dónde están, ni de qué pasa, ni de qué se puede hacer. Y repito, probablemente son buena gente. En el peor de los casos, pobres diablos. Y esto explica algo que también es muy interesante y que está ocurriendo, que es que estas personas perdidas, desorientadas, buscan orientación, pero no personal. La buscan sometiéndose a una ordenación rígida y que no se discute. Ustedes fíjense, por ejemplo, que es un signo de esta época la floración de toda una serie de, eso que llaman fundamentalismos. La palabra tiene un origen muy concreto, ahora se usa de un modo mucho más laxo. Son grupos, sectas, partidos rígidos, de obediencia muy estricta. A veces incluso hay adscripciones a organizaciones que no tienen por qué ser esto, pero que toman caracteres análogas. Ustedes fíjense, por ejemplo, hay gentes que son ecologistas. Bueno, ser ecologista a mí no me parece mal, puede tener mucho sentido, pero hay un cierto tipo de ecologistas que son más bien, diríamos, una forma de observancia, como si fuera una regla determinada. O el vegetarianismo. Hay, por ejemplo, un culto a lo que se llama ocultismo. Yo paso a veces por una librería bastante grande, tiene unos grandes escaparates, llenos de libros que me parecen inverosímiles. Son sobre los ovnis, el trato con los extraterrestres, el tarot, diferentes sectas más o menos orientales y que no tienen consistencia ni sabe nadie lo que son. Yo tuve hace poco una visita de un señor muy extraño que pretendía que tenía un trato próximo, íntimo con los extraterrestres, ¿no? Pretendía que lo acompañara en una de sus frecuentaciones. Bueno, lo tomé con paciencia. Pero esto es frecuente, es una cosa curiosa. Hay satanismo, naturalmente, magia, satanismo en su forma más pura. Si ustedes pasan por una de estas librerías, verán centenares de títulos. Cuesta bastante caro publicar un libro. Yo esto lo conozco, en fin, un poco, porque publico libros y tengo relaciones con editores. Es evidente que esto quiere decir que deben vender bastantes ejemplares de estos libros, lo cual supone un volumen económico enorme. Y las gentes buscan todo esto precisamente cuanto más irracional, mejor. Lo cual parece un poco extraño, ¿no? Y es porque, evidentemente,
se busca precisamente por esa impresión de desorientación, de perdición, diríamos, hay un afán de seguridad. Hay una búsqueda un poco angustiosa de seguridad. Es decir, hay muchas gentes que quieren saber qué hacer. Y la forma es lo que a uno le digan. Ahí está la cosa. Es lo que a uno le digan. Y por supuesto, lo mismo a todos. Son las dos condiciones. Ustedes fíjense que esto son formas que en cierto modo parecen contradecirse. No hay normas, pero luego se quiere que le digan a uno qué tiene que hacer. Que se lo digan a uno. No buscarlo uno mismo. O reaccionar personalmente a ciertos principios que se pueden examinar. Es decir, hay una curiosa proliferación de fanatismos. Hay muchos fanatismos. Algunos son veniales, otros son muy serios, ¿no? Que en el fondo yo creo que nacen de la desesperación producida por la ausencia de normas personales. Porque no son normas personales, normas a las cuales uno adhiere. O adhiere puede ser con reservas, con discrepancias, con críticas, con modificaciones. Sino que es como una especie de consigna recibida. Y entonces, si se tiene incapacidad de orientarse por uno mismo y se tiene temor a hacerlo, se busca que a uno le den una seguridad ya hecha. Esto es sumamente curioso. Y esto precisamente lleva a muchas formas de homogeneidad. Yo recuerdo cuando en los años 60, más o menos, apareció ese fenómeno de los hippies. Los hippies eran grupos, digamos, independientes, grupos rebeldes, grupos que no aceptaban las normas ni los usos, incluso los usos normales y corrientes. Sí, pero eran todos iguales. Iban de uniforme. Había el uniforme de hippie, que eran iguales en todas partes. Lo mismo daba que fuera aquí, o en Francia, o en Alemania, o en Holanda, o en California, o donde quiera. Todas partes eran iguales. Había una especie como de, por ejemplo, evidentemente eso de llevar corbatas, una cosa pues, anticuada y burguesa y probablemente reaccionaria. Pero no es que les diera igual llevar corbata, no, es que no podían ponerse una corbata, naturalmente, claro. Esta es la cuestión. Era un veto absoluto a la corbata. Había un uniforme, incluso físicamente, se llevaba una forma de ropa determinada. Había un lenguaje recibido, un lenguaje convencional, que se ha estudiado, eso está bastante estudiado. Es curioso que se vivía en esas llamadas comunas. La palabra es bastante representativa también. Es decir, había una negación de lo individual en nombre de la rebeldía, que es lo curioso. Pero se negaba lo individual. Había, diríamos, una sumersión en la masa. Fíjense ustedes que esto se refleja mucho en uno de los fenómenos más característicos de nuestra época, que es el deporte. El deporte, quiero decir, el espectáculo del deporte. El deporte es una actividad que practican algunas personas de vez en cuando, no muchas, no tantas. Pero el deporte visto en un estadio o mucho más en casa, delante de una pantalla de televisión, esto es lo que es un rasgo de la época. A esto sí. Ustedes imaginen, por ejemplo, a mí el deporte me parece bastante curioso porque busca una especie de masificación. Hay un fenómeno que a mí me parece muy curioso. Si ustedes ven, yo no veo, pero a veces asisto a personas que están viéndolo, un partido de fútbol, por ejemplo, en televisión. Bueno, a mí me aburre mucho, pero yo comprendo que la gente vea un partido de fútbol. Pero es que, por lo visto, nadie lo ve, si no se lo explican. Claro, una cosa que está aconteciendo ante los ojos
Yo no veo qué necesidad de explicarlo. Pero naturalmente hay un señor que lo explica, y cómo, a gritos, y con un vocabulario que Fernando Lázaro estudia con asiduidad, que le da materia para muchos artículos. Por lo visto, si no le dicen lo que están viendo, no lo ven. Cosa que a mí me extraña, ¿no? Eso a mí me produce asombro, porque yo comprendo, por ejemplo, si una persona oye la transmisión por radio de un partido de fútbol, cosa que se hacía hace años, era esto de la corriente, o evidentemente, claro, no se está viendo, uno necesita que le digan que fulano de tal, pues chuta con el balón, o lo mete en la portería o lo que sea, o bueno, se cae, porque no lo está viendo. Pero si uno lo está viendo, ¿qué necesidad hay que se lo expliquen a uno? Pues sin embargo, no conozco a nadie que sea un partido de fútbol quitándole el sonido. No conozco a nadie. Y probablemente no les sabría nada, les parecería absolutamente insípido. Fíjense ustedes que es muy frecuente en el deporte en general, casi todo tiene un carácter de competencia. Es una lucha, en definitiva, hay vencedores y vencidos. Y es lo que interesa, en definitiva, ¿no? Y hay fanatismos. Ven ustedes que ahí lo llaman hinchas o tifosi o hooligans, o según los países tienen diferentes nombres, pero el fenómeno es un fenómeno de partidismo que llega a la exasperación y llega a la muerte, incluso en bastantes casos, ¿no? O la gente destruye el campo de deportes. Yo recuerdo, la cosa no es tan nueva, se reprodució en otras ocasiones. Yo no sé si ustedes habrán leído, probablemente no, pero en fin, es un libro que no circula mucho, el libro que escribió el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio vive en el siglo II de nuestra era, era un magnífico emperador de los antoninos, y él escribe un libro que se titula a sí mismo, Heautón es el título griego. Se ha traducido soliloquios o meditaciones o de varias maneras. Y hay, en el capítulo primero, pues hay una especie de lo que yo he llamado a veces un testamento de gratitud aguas arriba, porque dice lo que le debo a mi padre, a mi madre, a mi abuelo Vero y a tal, y a diferentes personas. Y hay una de las cosas de gratitud, dice que es no haber sido ni verde ni azul, que eran los dos partidos en Bizancio. En Bizancio había los verdes y los azules, que era el equivalente de los equipos de ahora, ¿no? Bueno, pues él da gracias, me parece que es a su abuelo, creo que es su abuelo Vero, me parece, por no haber sido ni verde ni azul. Es decir, no haber sido partidista. Pero esto cuenta enormemente. Y esto es lo que hace precisamente que se produzca algo que se diluye en cierto modo, el hombre se diluye en cierto modo en la masa, lo cual no ocurre en las corridas de toros. Fíjense ustedes que la corrida de toros tiene un carácter más individual. Es frecuente que el espectador dice cosas, pero las dice él por su cuenta, no es la masa la que dice, cuando se aplaude o tal y así, pero lo característico es la reacción personal del espectador de toros, que además pretende entender, naturalmente, ser competente y juzgar cada suerte. Ahí no hay ese problema, ahí no se ha producido esa homogenización, esa masificación. Pero se ha producido, en cambio, en las cosas de la música popular, digamos, ¿no? Que llega incluso a fenómenos de histeria, de entusiasmo previo. Porque fíjense ustedes que cuando la gente, por ejemplo, aplaude de un modo desenfrenado a alguien porque ha hecho algo muy bien, bueno, puede parecer justificado o no, pero se entiende. Pero el entusiasmo es previo. Cuando estos grupos musicales que tienen esos éxitos multitudinarios aparecen, la gente enloquece antes de que empiecen a tocar, naturalmente, ¿no? A lo mejor lo van a hacer muy mal, quién sabe, ¿no? Pero por lo pronto el entusiasmo es ya previo. Quiero decir, no es la respuesta a una acción que se considera valiosa o admirable. Esto es muy importante. Y esto es evidente. Puede llegar a la histeria. ¿Por qué? Porque se produce como algo que afecta a un organismo. Ustedes habrán visto probablemente, por lo menos en el cine, se ve muy bien
esas colonias de animales que no tienen vida particular cada uno, sino que funcionan. Yo vi hace tiempo una película que era muy impresionante, ¿no? Se veían, había diferentes animales, había los termes y había otros, que además había una cosa alucinante de reproducción en masa. Se reproducía, la reproducción se hacía como por oleadas. Cuando se destruye, por ejemplo, una termitera, acuden y lo remiendan, lo reconstruyen con sus cuerpos mismos y con una secreción que sirve como de cemento. Es decir, no se trata de conductas individuales, no lo hay en absoluto. El hombre no llega a ese extremo, pero como tendencia sí. Se están produciendo fenómenos sumamente parecidos. Que yo creo que es una cosa bastante inquietante. Porque resulta que la persona, eso que llamamos persona humana, es literalmente lo contrario. Absolutamente lo contrario. Mucho más de lo que pensamos habitualmente. Fíjense que nosotros somos todos personas. Y para ver lo que es persona no tenemos más que mirar nuestra propia realidad. Pero no se hace. Casi nadie que es persona se da cuenta de la extraña peculiaridad que tiene la persona. ¿Por qué? Bueno, las personas pues, naturalmente tenemos una corporeidad, tenemos un psiquismo. En el fondo, muy parecido, como ven ustedes, muy parecido a los animales superiores. Yo insisto en que desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología y hasta la psicología, el hombre no es muy distinto de los animales superiores. Es evidente que un perro, un gato, un caballo, una vaca, no son muy distintos. O un tigre, un león, si prefieren ustedes otros tipos de animales. No son tan distintos. Ahora incluso se hacen trasplantes de órganos de animales a personas, lo cual prueba que las diferencias no son sustanciales. Hay mucha semejanza. Y por consiguiente, en definitiva, no es eso lo característico del hombre, su corporeidad o su psiquismo. Yo hace ya mucho tiempo definía al hombre como el animal que tiene una vida humana. Porque lo que es completamente distinto es la vida humana, no se parece nada a la vida animal. El hombre y el animal se parecen mucho. El hombre es un animal que tiene una vida humana, que es lo que no tiene ningún animal. Y claro, ese carácter único de la persona humana, ese carácter en gran parte irreal, ese carácter que consiste en anticipación, esa condición que llamo futuriza, que hace que forme la posibilidad parte integrante de la realidad, hace justamente que la persona sea forzosamente discrepante. Una persona siempre es discrepante porque aun suponiendo que acepte, supongan ustedes una norma que acepto, quiero decir, la acepto, no ejerce sobre mí un imperio automático, es que la acepto o no. Frente a una norma, el hombre la acepta o la modifica, o la corrige, o la pone en duda, o la rechaza. Pero en el caso de que la acepte, y que la acepte íntegramente, es que la acepta. Es decir, hay un acto personal de aceptación. Esto es decisivo. Y eso en todo tipo de normas. Desde las normas de policía o de las normas de la circulación, el código de la circulación, hasta el decálogo, sea lo que sea, ¿no? Hace falta la aceptación o la no aceptación por parte del hombre. Es decir, las normas hay que repensarlas, hay que hacerlas propias, hay que incorporarlas a la vida de cada uno. Esto se hace individualmente. Es decir, la persona
opone resistencia. Y opone resistencia por una razón, no porque tenga una especial rebeldía, sino porque la persona tiene una condición de polaridad. La persona se contrapone polarmente al conjunto de la realidad, a toda la realidad. Yo me enfrento con toda la realidad y actúo respecto de ella. Con admiración, con sumisión, con odio, con veneración, con lo que quieran ustedes. Pero me enfrento con ella. Y por tanto, hay una actitud de resistencia que puede ser incluso abrazar entusiásticamente algo, pero es naturalmente después de poder resistir. Como ven ustedes, por tanto, la homogeneidad va contra la condición humana, contra la condición personal misma. Y entonces es muy extraño que esté teniendo el grado de difusión que tiene ahora. Entonces hay que preguntarse, ¿y entonces por qué hay esa tendencia a la homogeneidad? Por una parte hay el temor a vivir personalmente. Yo dije en mi último libro, hay una frase que es muy grave, yo creo, ¿no? No he visto que nadie la subraye, que se fije mucho en ella. Digo que la mayor parte de los hombres se pasan la vida defendiéndose de la persona que son. Es curioso, el hombre en general se defiende de su condición personal. A lo que se resiste es a esa condición. Es decir, nos pasamos la vida rehuyendo lo que más profundamente somos, personas. ¿Por qué? Porque eso envuelve responsabilidad, ejercicio de la libertad, riesgo. Y eso da cierto miedo, da temor. Esto es sumamente curioso. Pero hay, por otra parte, esa actitud es aprovechada, es promovida por los que quieren manejar a las personas. Esto es fundamental. Las quieren manejar económicamente, por supuesto, en nuestra época de modo enorme. Fíjense ustedes que detrás de cada fenómeno característico de nuestra época, si ustedes miran bien, y no hay que mirar mucho, hay un negocio. Vean ustedes, es sumamente curioso. Se quiere manipular económicamente o políticamente a los hombres. Fíjense que de las cosas más características de nuestra época, a diferencia de la época romántica, por ejemplo, la época romántica fue una época de un gran predominio de la retórica. La retórica es el arte de conmover a las personas mediante la palabra. Yo he estudiado muy en detalle la vida de los países europeos en la época romántica y la vida política, por ejemplo, las revoluciones, las guerras civiles, las guerras internacionales. Es curioso cómo era frecuente que la retórica fuera veraz. Es decir, se decía la verdad. Se decía la verdad, incluso, por ejemplo, se confesaban las culpas, se confesaban hasta los crímenes. Y se trataba de conmover mediante la fuerza y la belleza de la palabra. Es decir, se trataba de mover a los hombres sin profanarlos, y sin atentar a su condición personal, a su condición de hombres o mujeres. La retórica quizá era más para los hombres y la poética quizá más para las mujeres. La poética también está un poco en desuso. En fin. Ahora, en cambio, lo que en nuestra época impera, y se podría buscar la fecha inicial, muy probablemente en el segundo decenio de nuestro siglo empieza, ¿no? Es la propaganda.
Y la propaganda, en cambio, miente. La propaganda usa la mentira. La propaganda trata de manipular a los hombres profanándolos. Y se ha montado incluso los ministerios. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler existía el Ministerio de Propaganda. Creo que es el primer... esto se ha hecho antes ya, ¿no? Pero con ese nombre de Ministerio de Propaganda, esto existió, creo que en tiempo de Hitler solamente, la primera vez pero ya se hacía antes. Y se ha hecho en la Unión Soviética de un modo increíble y con gran maestría, por ejemplo, ¿no? Como ven ustedes, la transición de la retórica a la propaganda consiste en el paso del mover a los hombres, respetando su condición, apelando a su condición precisamente personal. Yo he leído, por ejemplo, son muy interesantes, las arengas militares de Napoleón. Napoleón era un fantástico escritor, era un muy buen escritor y muy buen orador. Y realmente las cosas que decía a sus soldados para animarlos y para darles espíritu eran piezas de gran belleza, pero que significaban una apelación a los soldados como personas. Como personas. Si ustedes comparan esto, y sería apasionante comparar esto con una arenga de Hitler, por ejemplo, la diferencia es absoluta, es otra cosa, totalmente otra cosa. Como ven ustedes, son cambios sumamente importantes. Les decía a ustedes que además hay el elemento de negocio que hay detrás de casi todos los fenómenos actuales. Pero claro, ocurre que la posibilidad de la manipulación ha aumentado de modo fabuloso. Ustedes piensen lo siguiente, hasta hace no muchos años, hasta hace muy poco tiempo, bueno, si ustedes piensan en antes del siglo XIX, pues el modo de llegar a las grandes masas, a las multitudes, era muy pequeño, ¿no? Había, por ejemplo, empezando porque la voz humana tiene poco alcance. Se podía hablar a las personas, se podía hablar, bueno, en Grecia, en el Ágora, la democracia era directa, en el Foro Romano se hablaba, en las iglesias, pero las iglesias tienen una capacidad limitada, ¿no? Y además eran muy diferentes gentes, cada persona que hablaba en una iglesia era una que decía lo que era, ¿no? Lo que decía. La lectura era muy infrecuente, no digamos antes de la imprenta, pero incluso después de la imprenta. La gente leía libros caros, pocos, caros, mucha gente no sabía leer. Ya desde el siglo XVIII hay lo que podríamos llamar prensa, no en el sentido actual de la palabra, pero esto sobre todo se generaliza enormemente en el siglo XIX. Se hace la prensa política, hay además la democracia representativa, los parlamentos, se habla en los parlamentos, pero todo esto sigue teniendo una relativa limitación. Mucha gente pues no leía periódicos tampoco, y esto cambia enormemente dentro de nuestro siglo. Por eso hay cosas que no pasaban antes porque no podían pasar, simplemente. Ustedes piensen ya la radio. La radio, que ya se difunde muy pronto, desde mi niñez, eso ya llegaba a todas partes. Por ejemplo, yo estoy seguro de que el triunfo del nacionalsocialismo no hubiera sido posible antes de la radio. Ni hubiera sido posible con la televisión, en cambio. No se hubiera soportado la imagen próxima de Hitler, viendo sus gestos, viéndolo hablar de cerca, viéndolo no con las grandes masas, con los estandartes y las músicas, sino en el cuarto de estar, en casa, sentado en una butaca, teniendo al lado a la mujer o a los hijos o al marido. Hubiera parecido tan heteróclito, tan incomprensible, este señor dando estos gritos aquí, ¿qué hace en mi habitación? No se puede decir todo. Yo recuerdo, en las primeras elecciones democráticas, año 77, hubo un señor que por lo demás es una excelente persona, creo,
y apareció en la televisión hablando con el aire del meeting tradicional. No tuvo un voto el pobre señor, me acuerdo, porque hizo un efecto tan extraño. Nadie votó por él, porque resultaba, no sé, en la televisión hay que hablar de otra manera, porque es como un señor que entra en nuestra habitación y nos habla desde cerca. Hay ciertas exigencias que dependen de esto. Hay cosas que se pueden hacer y otras no se pueden hacer. Pero la televisión, en cambio, llega a todas partes y lo ven millones y millones de personas que leen poco. La mayor parte de la gente, por ejemplo, lee ahora lee pocos periódicos. Se leían muchos más periódicos en el pequeño Madrid, pequeño y relativamente pobre Madrid de antes de la Guerra Civil, se leían muchos más periódicos que ahora. La población es 4 veces mayor. Yo he dicho muchas veces que los grandes enemigos de la prensa son, por una parte, la televisión, pero por otra, el gas butano y las bolsas de plástico. Porque la gente necesitaba papel para encender la lumbre y para envolver. Yo recuerdo que la gente que leía ABC, por ejemplo, pues compraba un día por semana otro periódico, por ejemplo, La Voz, porque era grande, ¿no? Y decían, el ABC no sirve para envolver. Efectivamente, no sirve para envolver. Bueno, pero como ahora hay bolsas de plástico por todas partes y la gente usa el gas o el butano, pues son enemigos de la prensa. Y la televisión también. El hecho es que ha disminuido. Pero en cambio hay medios de llegar a todo el mundo instantáneamente. Y por tanto la posibilidad de manipulación homogénea. Ustedes imaginen que un programa de televisión que tenga algún éxito lo ven simplemente en un país, en España, varios millones de personas. Es decir, es un tipo de cifras que no tienen nada que ver con nada. Con los que oigan un discurso, los que estén en el Parlamento, los que lean un periódico, no tiene nada que ver. Absolutamente no tiene nada que ver. Y esto evidentemente hace que se produzcan, diríamos, movimientos de opinión, si es que se puede llamar opinión, porque no opinan, son opinados, diríamos. Es decir, les nutren la opinión. Y esto forma movimientos que pueden llegar fácilmente, llegan a ser fanatismos que hacen retroceder la personalidad, la libertad y, naturalmente, el sentido mismo de la moralidad. Yo vi el otro día en un momento, en una de esas, no sé ni lo que era, pero vi en esas cosas que le preguntan a la gente, estaban en una reunión de esas que hacen con esos públicos que llamo yo amaestrados, y le preguntan a una mujer, ¿usted está casada? Y dice, no, yo soy una mujer de mi tiempo. Y luego añadió 2 o 3 cosas más interesantes todavía. Pero bueno, pero ya me bastó con esto. Es decir, yo soy una mujer de mi tiempo. El argumento me pareció curioso, ¿no? Repito que lo que dijo después era más interesante, pero no hace el caso. Es decir, tenía un carácter como de reflejo. ¿Usted por qué me toma? Si soy de mis tiempos. Esto es muy extraño. Y esto es un fenómeno que está llevando a esa actitud que les decía. Se usan naturalmente para todo esto ciertos señuelos que son desorientadores. Por ejemplo, estado de bienestar. Y no sé si mucho bienestar, no sé, más bien. La seguridad, el afán de seguridad social, por supuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando acabó la Guerra Mundial, como saben ustedes, la Guerra Mundial en Inglaterra la había ganado muy principalmente Churchill, que además era uno de los 2 grandes oradores que había en Europa. Uno era él y otro era Ortega, en campos diferentes. Era un hombre genial, en muchos sentidos era genial. Cuando terminó la Guerra Mundial, ganó las elecciones Attlee con el Partido Laborista, que era un señor muy gris, probablemente buena persona, pero muy gris, ¿no? Churchill, que era mordaz y tenía ingenio, decía cosas como esta. Por ejemplo, decía él en los comunes, dijo, un taxi vacío va por Londres, por las calles de Londres, se detiene en el 10 Downing Street,
y sale de él Mr. Attlee, un taxi vacío. Otra vez dijo él, oh, si Mr. Attlee viviera, dijo, estaba allí naturalmente. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Era muy ingenioso, de acuerdo con, no sé si fue Lady Astor quien que le dijo, si yo fuera usted mi marido, le daría veneno. Y él la miró y dijo, si yo fuera su marido, lo tomaría. Bueno, este tipo de... Pues bien, este señor, que era, repito, uno de los personajes del siglo XX, pues no lo eligieron, perdió las elecciones y salió elegido Mr. Attlee. ¿Por qué? Ah, porque había introducido la seguridad social. Claro. Y entonces garantizaba a los ingleses asistencia médica, no solamente hasta pelucas, les daban pelucas y les que quedaban calvos, gafas y tal. Y a esto se agarraron. Este pueblo que había sido tradicionalmente independiente y aventurero y que iban a las colonias y habían creado el imperio y yo qué sé, ¿no? Prefirieron esto. Y esto es una característica muy fuerte de nuestra época. La gente quiere seguridad, quiere protección. Por ejemplo, le importa la salud, se entiende, física. Física, bueno, otras no. Y entendida de un modo muy particular también. Hay un desinterés curioso por todo lo que tiene que ver con la persona y con los problemas personales, con las dudas, con las diferencias. Eso está mal visto. Tener dudas no, tener diferencias, tener un punto de vista particular. Ustedes piensan, por ejemplo, como hay dos palabras que son mágicas, que son criterio de moralidad colectiva. Una es la alfabetización. La otra es la tributación distributiva. La alfabetización, no tengo nada en contra, imaginen ustedes, me he pasado la vida leyendo y escribiendo, y escribo libros, y escribo artículos, de modo que yo deseo que la gente lea, por supuesto. Si no sabe leer, mal asunto para mí. Pero es que la alfabetización es así, sin más buena. La alfabetización acompañada de libertad, sí. Pero usted imagine un pueblo, por ejemplo, en el cual hay una dictadura del tipo que sea. Y la gente que no sabe leer tiene una defensa, porque no puede leer lo que le hacen, lo que quieren que lea. Pero si la gente le enseñan a leer y la obligan a leer lo que el gobierno quiere y no le dejan leer lo que quisiera leer, se convierte en un instrumento de opresión. Esto es curioso, ¿no? Bueno, por otra parte, la tributación distributiva, eso me parece maravilloso y casi el único pecado que se admite ahora es el no tributar. Pero claro, uno piensa, depende de lo que se haga con los tributos. Supongan ustedes que los tributos se emplean en cosas inmorales, en cosas que repugnan al ciudadano. Hace falta algo más. La alfabetización requiere libertad. La tributación requiere el uso correcto de los tributos. El uso adecuado, el uso para lo necesario o lo valioso o lo noble, no al contrario. ¿Ven ustedes cuál es la situación? No es la situación general, pero hay un riesgo, hay una tendencia, hay una fuerte tentación hacia la homogeneidad, hacia la pérdida de lo propiamente personal, de lo que es único, insustituible, en cierto modo disidente siempre en todo caso. Continuaremos la próxima semana.